Me acompaña en el estudio Miguel Eraña, bienvenido. Gracias, Alejandro, muy buenas noches. Si pasa la reforma judicial en el Senado, si consigue Morena y aliados ese voto que les hace falta, ¿qué sigue? ¿Y cuál debería ser el papel de los senadores a partir de lo que discuten y aprueben, ¿no? De lo que venga para la justicia en el país, que no solamente es la justicia federal, sino también la justicia local? Muy importante lo que señalas, Alejandro, el tema de las 32 poderes judiciales locales. Incluye, por supuesto, el de la Ciudad de México y 31 estados. Pero me gustaría, antes de hacer esa reflexión que me pides, sí decir que llama mucho la atención. No lo que ocurrió en Cámara de Diputados, aunque aquí hace 7 días advertíamos que había una dicotomía, o se iban por el camino respetuoso, como configuraron las sesiones constitutivas y las mesas, o se iban por el plan rudo. Ya vimos que en Cámara de Diputados se hizo, y no se puede esperar otra cosa en el Senado, por tanto la busca de ese voto definitorio es totalmente trepidante, seguramente se está trabajando para ello. Pero la verdad es que todo está sujeto a la coyuntura y a la, digamos, a la suerte incluso de que eso ocurra. Pero sí es muy importante, visto lo que acabas de presentar ya, ministras en campaña, particularmente, incluso, así como lo hacen los políticos, ya hay antecampañas como lo hubo en las presidenciales. Ahí vimos a la presidenta. Y ayer vimos a otras dos. Y también las otras dos, es decir, ya están en ese plan. Hay que saber quién más de los restantes van a hacer ese plan de campaña también. Pero volviendo a tu pregunta, sí me gustaría destacar que, dejando a un lado que si es un riesgo, si están pensando en el gobierno actual, si están pensando que digamos, cierto derribamiento del Poder Judicial como lo conocemos, sea a nivel nacional o sea a nivel local, sería el equivalente de lo que al inicio de sexenio fue, digamos, la demolición de el aeropuerto de Texcoco como un acto de autoridad. Pues está claro que, como es en el tiempo de cierre del sexenio del presidente, pues yo no creo que sea comparable, porque a diferencia del aquel aeropuerto, sí se pudo activar el plan BIS en el aeropuerto Felipe Ángeles. Claro, no había. No había. Acá sí hay un poder judicial. También allá hubo a disposición todo un personal militar que entró en funciones subsidiarias a ocupar el papel que se estaba cerrando en Texcoco. Aquí no puede haber, porque son, además de los 55,000 integrantes del Poder Federal, todavía hay un grupo muy numeroso en los estados, y ahí yo conecto con algunas cuestiones que tiene que ver con el mal planteamiento de la minuta, que yo esperaría que el Senado reflexionara ya no sobre lo que están haciendo con el Poder Judicial Federal, aunque deberían hacerlo también, sino también con lo que puede pasar con los 32 poderes judiciales locales. Y eso es lo grave, te lo pongo muy en claro y con unas cuestiones muy puntuales. ¿Por qué? La reforma plantea que el artículo 122 y 116 se modifiquen, pero prácticamente con un reseteo en sus términos, irrumpiendo contra el federalismo, para que no tengan libertad de configuración los poderes legislativos locales. Y esto habla incluso de esa loada democracia estadounidense que por ahí veía yo al presidente citar hasta Alexis de Tocqueville. Pues aquí evidentemente lo que se está es cercenando la democracia de las sociedades estatales, que no pueden discutir qué tipo de poder judicial quieren. Simplemente se impone un mandato federal hacia, o que va a impactar también los órganos judiciales locales. Exacto. Se pretende una copia, dice la minuta, exacta de lo que va a ocurrir, nada más bajado a escala local. Y aquí conecta con otra cuestión impresionantemente anómala, que hay que decirlo muy puntualmente, porque no se está discutiendo. Yo no creo en frentes cívicos muchos, y menos en algunos liderazgos, porque la verdad lo hacen hay veces desde el interés. Y bueno, mi planteamiento es desde el constitucionalismo, por lo menos más racional. Hay algo muy grave en la reforma que sí tendría que revisar el Senado, aunque se tarde un poco, pero no heredarle a la presidenta y a los gobernantes futuros en los estados lo que está pasando. Les dejan a discreción y arbitrio que no haya renovación del Poder Judicial en los estados para el 25, porque lo hacen potestativo y dicen, pueden hacerlo en el año 25 todo.
pero además convocando a elecciones para todo tipo de cargos judiciales locales. Y a ver, eso es un llamado a la irresponsabilidad institucional absoluta. ¿Por qué? Porque estamos hablando que eso da pie a la posibilidad de abrir un mar de corrupción en los estados, porque los jueces, al no tener ni siquiera haberes o indemnizaciones adecuadas que sepan que se van a ir en el 27, obviamente se les está invitando a que se consigan las autoindemnizaciones, y eso es muy grave. Bien. Yo creo que hay que cerrar esa posibilidad y dar un respeto al federalismo para que se discute en los estados si no se quiere adoptar el modelo federal. Bien. Estaremos atentos qué ocurre, si hacen esas correcciones o no. Miguel, muchas gracias. Alejandro. Siempre. Gracias a Miguel Eraña.